El cuerpo humano es una obra maestra de la naturaleza guiada por la mano de Dios. Una máquina perfecta que trabaja en sincronía para mantenernos vivos. Que hace que nuestros corazones nunca se detengan, que nuestros músculos puedan levantar nuestro peso y que nuestras neuronas generen pensamientos complejos. Este video es un viaje a esa maravilla que existe dentro de ti. Descubrirás los secretos más fascinantes de tu organismo y cómo puedes aprovecharlos para vivir mejor. El corazón, un tambor incansable, late más de 100.000 veces al día, impulsando la vida a través de kilómetros de venas y arterias. Los pulmones, como fuelles invisibles, absorben el aire, extrayendo el oxígeno vital que alimenta cada célula. Y el cerebro, ese órgano misterioso, orquesta cada pensamiento, cada movimiento, cada latido. En este viaje al interior del cuerpo humano, exploraremos los sistemas interconectados que lo hacen funcionar. Desde la maquinaria molecular que nos permite movernos y pensar, hasta los mecanismos de defensa que nos protegen de un mundo de amenazas invisibles. Prepárense para maravillarse con la maravilla de la vida, con el milagro que ocurre dentro de cada uno de nosotros. Bienvenidos al fascinante mundo del cuerpo humano. Esa es la maravilla del cuerpo humano. Un sistema de sistemas, desde el esquelético que nos da soporte, hasta el nervioso que transmite información a velocidades asombrosas. El sistema muscular, compuesto por más de 600 músculos, nos permite movernos con precisión y fuerza. El sistema respiratorio, una red de pulmones y vías respiratorias, nos proporciona el oxígeno vital para la combustión energética. Y el sistema digestivo, una cadena de procesamiento de nutrientes, transforma los alimentos en la energía que nos impulsa. Pero la verdadera magia reside en cómo estos sistemas se comunican y colaboran. El cerebro, el director de esta orquesta, envía señales a través de una red neuronal que se extiende por todo el cuerpo, coordinando cada latido del corazón, cada respiración, cada movimiento. Y así, en esta danza microscópica de células y señales, se mantiene el delicado equilibrio que llamamos vida. Un equilibrio que se adapta constantemente a los desafíos del entorno. Un testimonio de la resistencia y la complejidad del cuerpo humano. El cuerpo humano, una creación perfecta, creada por la mano de Dios o una obra maestra de la ingeniería natural, no se forjó de la noche a la mañana. Es una maravilla que ha sido moldeada a lo largo de eones. Es el resultado de millones de años de evolución, un proceso de adaptación constante a los desafíos del entorno. Cada pequeño cambio ha sido una respuesta a las condiciones cambiantes de nuestro planeta, guiada por el apoyo de un ser superior. Cada célula de nuestro cuerpo lleva consigo el legado de nuestros ancestros, la historia de una lucha por la supervivencia. Este legado está inscrito en nuestro ADN, una biblioteca viviente de adaptaciones. Desde los primeros homínidos que caminaron erguidos por las sabanas africanas, hasta el Homo sapiens moderno, hemos heredado adaptaciones que nos han permitido prosperar en una variedad de entornos. Estas adaptaciones son la clave de nuestra resiliencia. Nuestra capacidad para sudar, por ejemplo, nos permite regular la temperatura corporal y sobrevivir en climas cálidos. Este mecanismo es vital para nuestra supervivencia en ambientes extremos. Nuestro sistema inmunológico, un complejo ejército de células y proteínas, ha evolucionado para combatir una amplia gama de patógenos, desde virus microscópicos hasta bacterias resistentes. Esta defensa es crucial para nuestra salud y bienestar. Y nuestro cerebro, con sus miles de millones de neuronas interconectadas, nos ha permitido desarrollar el lenguaje, la cultura y la tecnología. Estas capacidades nos han dado una ventaja única en el reino animal. La evolución no se detiene. Es un proceso continuo que sigue moldeando nuestra especie. A medida que nos enfrentamos a nuevos desafíos, como el cambio climático y la aparición de nuevas enfermedades, nuestro cuerpo continúa adaptándose, aunque sea de forma sutil e imperceptible a corto plazo. La historia de la evolución es una historia de cambio constante y adaptación sin fin. Los secretos de los huesos y los músculos. Bajo nuestra piel tenemos una estructura súper fuerte y resistente. El esqueleto humano. Es una estructura que ha ido cambiando durante millones de años. Nuestros huesos no están quietos, para nada.
Son tejidos vivos que se renuevan sin parar durante toda nuestra vida. Se adaptan a las fuerzas y presiones que les ponemos. Esta estructura, que siempre está cambiando, es como el andamio de nuestro cuerpo. Aguanta nuestro peso y protege órganos importantes, así podemos movernos y vivir. El cráneo, como una fortaleza con placas unidas, protege nuestro delicado cerebro. Es como un escudo contra los golpes. La caja torácica, como una cesta de huesos, protege el corazón y los pulmones. Son súper importantes para respirar y que la sangre circule. Y la columna, una columna flexible de vértebras, nos permite estar de pie y movernos con mucha agilidad. Nos da soporte y flexibilidad, pero el esqueleto no solo está ahí quieto. Participa en las funciones de nuestro cuerpo. Dentro de algunos huesos pasa algo increíble. Se producen células sanguíneas en la médula ósea. Es vital para vivir. Esta fuerza vital que viaja por nuestras venas nace en lo profundo de nuestros huesos. Nuestro cuerpo es complejísimo. El esqueleto humano es una maravilla, una creación biológica fascinante. Es la base de nuestro cuerpo, una obra maestra. Nos muestra el poder de la evolución, una estructura fuerte y adaptable que aguanta todo lo que la vida nos pone. Demuestra lo resistente que es el cuerpo humano. El cerebro y el sistema nervioso. Protegido dentro del cráneo, encontramos el órgano más complejo y misterioso del cuerpo humano, el cerebro. A este órgano, a menudo llamado el centro de control de nuestro cuerpo, le debemos cada pensamiento, cada movimiento y cada sensación. Es una maravilla de la biología, una prueba de lo increíble que es la evolución. Con un peso de tan solo 1,4 kilos, este pequeño universo dentro de nosotros es la casa de la conciencia, el jefe de nuestros pensamientos, emociones y acciones. Aunque sea relativamente pequeño, la influencia del cerebro es enorme, afectando cada parte de nuestra vida. Desde los reflejos más básicos hasta los pensamientos más complicados, el cerebro manda. Aquí dentro, en esta red de miles de millones de neuronas, sentimos el mundo, procesamos información y creamos respuestas. Las neuronas, los ladrillos del cerebro, se comunican a través de las sinapsis, formando una red enorme que siempre está cambiando. Esta red se adapta y evoluciona con nuestras experiencias y lo que nos rodea. Cada cosquilla, cada pensamiento, cada recuerdo, nace de señales eléctricas y químicas que viajan por las neuronas de este órgano tan especial. Estas señales, que van rapidísimas, nos permiten reaccionar al instante a nuestro entorno. La capacidad del cerebro para procesar tanta información es casi un milagro. El cerebro tiene diferentes partes, cada una con una tarea especial. Estas partes trabajan juntas para que podamos hacer de todo, desde las cosas básicas para vivir hasta resolver problemas difíciles. Entender estas partes nos ayuda a apreciar lo versátil y adaptable que es el cerebro. Los lóbulos frontales, detrás de la frente, son donde pensamos, planeamos y tomamos decisiones. Son importantes para ponernos metas, hacer planes y cumplirlos. También influyen en nuestra personalidad y en cómo nos relacionamos con los demás. Los lóbulos parietales, en la parte de arriba de la cabeza, procesan la información de los sentidos, lo que nos permite movernos por el mundo. Estos lóbulos juntan la información de nuestros sentidos para que entendamos dónde estamos y cómo coordinar nuestros movimientos. Son esenciales para escribir, dibujar y hacer deporte. Detrás del cerebro está el lóbulo occipital, el centro de la visión, donde la luz se convierte en las imágenes que vemos. Este lóbulo procesa la información visual, lo que nos permite reconocer formas, colores y movimientos. Gracias a él podemos disfrutar de una puesta de sol, leer un libro o cruzar una calle llena de gente. Es gracias al trabajo en equipo de estas partes del cerebro que entendemos el mundo. Una mezcla de percepción, pensamiento y acción. Cada parte aporta algo único, creando una experiencia completa del mundo. Esta colaboración nos permite pensar, sentir y actuar como humanos. Aunque sea complejo, el cerebro no trabaja solo. Forma parte de un sistema más grande que incluye la médula espinal y muchos nervios. Este sistema, el sistema nervioso, envía información entre el cerebro y el cuerpo. Se asegura de que el cerebro dé órdenes y que la información de los sentidos vuelva al cerebro. Usa una red enorme de caminos, el sistema nervioso, para conectarse con el mundo exterior y con nuestro propio cuerpo. Este sistema tiene dos partes principales: el sistema nervioso central,
con el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, con el resto de los nervios. Esta red de nervios, como una red eléctrica, envía mensajes al cerebro a toda velocidad, permitiéndonos sentir lo que nos rodea, reaccionar y movernos. La velocidad de esta red es clave para sobrevivir, porque nos permite reaccionar rápido al peligro y a las oportunidades. El sistema nervioso tiene dos partes principales: el sistema nervioso central, con el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, una red de nervios que llega a todo el cuerpo. El sistema nervioso central es el jefe, procesa información y da órdenes, y el sistema nervioso periférico cumple las órdenes y envía información de los sentidos al sistema nervioso central. Los nervios sensoriales, como mensajeros del mundo exterior, llevan información desde nuestros sentidos: ojos, oídos, nariz, lengua y piel, al cerebro. Estos nervios nos permiten ver, oír, oler, gustar y tocar. Le dan al cerebro la información que necesita para que sintamos el mundo. Los nervios motores llevan las órdenes del cerebro a los músculos, diciéndoles que se muevan o se relajen. Estos nervios nos permiten hacer de todo, desde reflejos simples hasta movimientos complicados. Son esenciales para caminar, hablar, tocar un instrumento o hacer deporte. El sistema nervioso, una maravilla de la biología, nos mantiene en contacto con nuestro entorno, tanto dentro como fuera del cuerpo, lo que nos permite reaccionar al mundo con rapidez y precisión. La capacidad de este sistema para coordinar tanta información es lo que nos permite funcionar bien en un mundo complejo y cambiante. El cerebro humano, una maravilla de la evolución, puede aprender, adaptarse y cambiar. Esta capacidad, la neuroplasticidad, permite al cerebro reconfigurarse con nuevas experiencias, aprendizaje e incluso lesiones. Por eso podemos seguir aprendiendo toda la vida. Este fenómeno, la neuroplasticidad, permite que nuestro cerebro cree nuevas conexiones entre neuronas y refuerce las que ya tiene, gracias a las experiencias, el aprendizaje e incluso las lesiones. La neuroplasticidad nos permite aprender cosas nuevas, recuperarnos de lesiones cerebrales y adaptarnos a nuevas situaciones. Es una prueba de la resistencia del cerebro. Esta flexibilidad del cerebro nos deja aprender nuevas habilidades, dominar idiomas y adaptarnos a cambios. Por eso podemos crecer y desarrollarnos a lo largo de la vida, ampliando nuestros horizontes. Cada vez que hacemos algo nuevo, como aprender a tocar un instrumento, practicar un deporte nuevo o simplemente tener una conversación interesante, estamos cambiando la estructura de nuestro cerebro. Estas actividades crean nuevas conexiones entre neuronas, mejorando nuestras capacidades. Muchos estudios demuestran que actividades como la meditación, la atención plena y los juegos de entrenamiento cerebral pueden mejorar la memoria, la atención y la velocidad de procesamiento. Estas actividades ayudan a la neuroplasticidad, manteniendo el cerebro flexible. El cerebro, como un músculo, necesita retos. Hacer cosas que nos hagan pensar nos ayuda a mantener la mente ágil. Los rompecabezas, los juegos y otras actividades mentales son buenas maneras de ejercitar el cerebro. Al desafiar nuestros límites mentales, aprovechamos al máximo la capacidad del cerebro para crecer y adaptarse, manteniendo nuestras mentes ágiles y fuertes durante toda la vida. Esta estimulación mental, continua, es importante para la salud del cerebro. Aunque sea pequeño, el cerebro gasta mucha energía, nada menos que el 20% de la energía total del cuerpo. Esto demuestra la actividad constante del cerebro, procesando información, regulando el cuerpo y creando nuestros pensamientos, emociones y acciones. Esta necesidad constante de energía refleja la actividad sin parar del cerebro. Procesa información, regula las funciones del cuerpo y controla nuestros pensamientos, emociones y acciones sin descanso. El cerebro obtiene su energía principalmente de la glucosa, que viaja por la sangre. Para funcionar bien, el cerebro necesita oxígeno y glucosa constantemente, que le llegan por la sangre. Una buena circulación es esencial para llevar estos nutrientes y eliminar los desechos, manteniendo el cerebro sano. Una dieta con frutas, verduras y cereales integrales le da al cerebro los nutrientes que necesita, y beber suficiente agua asegura una buena circulación. Nutrientes como los ácidos grasos omega 3, los antioxidantes y las vitaminas son muy importantes para el cerebro. El estrés, la falta de sueño y una dieta con mucha comida procesada
pueden dañar el cerebro, afectando la memoria, el ánimo y el bienestar. Estos factores pueden causar inflamación y otros efectos negativos. Dormir bien, hacer ejercicio y ser positivo puede mejorar la función cerebral, la concentración, la creatividad y la resistencia. Dormir es importante para la memoria, y el ejercicio mejora la circulación y libera sustancias buenas para el cerebro. El cerebro, el jefe de nuestro ser, necesita un equilibrio de alimento, descanso y estimulación para funcionar bien. Cuidando nuestra salud física y mental, ayudamos al cerebro. Al cuidar nuestro cerebro, podemos pensar con claridad, sentirnos mejor y aprovechar al máximo este órgano tan especial. Las capacidades del cerebro demuestran el poder de la naturaleza y lo importante que es cuidar de él. El viaje de los alimentos, la transformación de la comida en la energía que impulsa cada pensamiento, cada acción y cada respiración, empieza en el sistema digestivo. Es como una fábrica increíble dentro de nuestro cuerpo que descompone lo que comemos en partes muy pequeñas. No se trata solo de deshacer la comida, sino de convertirla en las vitaminas y minerales que necesitamos para estar fuertes y sanos. Cada bocado que comemos pone en marcha un montón de cosas dentro de nosotros, como si fueran engranajes, para aprovechar al máximo la energía que tiene la comida. Desde que la comida entra en nuestra boca, empieza una aventura por diferentes partes de nuestro cuerpo. La boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Todos trabajan juntos para deshacer la comida, coger las cosas buenas y tirar lo que no necesitamos. Es como un equipo perfecto donde cada uno tiene su trabajo. Nuestra boca, con los dientes para triturar y la saliva, es el primer paso. La saliva tiene una cosa llamada amilasa, que transforma los trozos grandes de comida en trocitos más pequeños, como azúcares, que nuestro cuerpo puede usar mejor. Masticar bien es importante, no solo para deshacer la comida, sino también para mezclarla con la saliva. El esófago, que es como un tubo, lleva la comida al estómago. El estómago es como una batidora que usa ácidos fuertes para deshacer la comida todavía más, sobre todo las proteínas. Este movimiento se llama peristalsis, y es como si el esófago empujara la comida hacia el estómago. Allí, la comida se mezcla con jugos gástricos que tienen ácido y pepsina para deshacer las proteínas. Del estómago, la comida, que ahora es como una papilla, va al intestino delgado. Es un tubo muy largo y enrollado donde nuestro cuerpo absorbe la mayoría de las vitaminas y minerales. El intestino delgado tiene 3 partes: el duodeno, el yeyuno y el ileón. Cada uno ayuda a digerir la comida, y en el duodeno se juntan líquidos del hígado y del páncreas para ayudar a deshacer grasas, proteínas y carbohidratos. Las paredes del intestino delgado tienen como pequeños deditos llamados vellosidades. Estos deditos cogen las vitaminas y minerales y los pasan a la sangre. Son como pequeñas aspiradoras. Gracias a las vellosidades, el intestino delgado tiene mucha superficie para poder absorber muchas cosas buenas. El sistema digestivo es una maravilla. Se asegura de que nuestro cuerpo tenga todo lo que necesita para crecer y estar sano. Es un sistema complicado donde muchos órganos, líquidos y otras cosas trabajan juntos para transformar la comida en energía. Y no solo es importante para nuestro cuerpo, también para que estemos contentos. En el centro de todo está el corazón, del tamaño de nuestro puño, pero muy fuerte y resistente. Tiene 4 partes, 2 aurículas y 2 ventrículos. Todos trabajan juntos para bombear sangre a todo el cuerpo. Gracias a eso, todas las partes de nuestro cuerpo reciben oxígeno. El corazón, como una bomba, mueve la sangre por todo el cuerpo llevando oxígeno y nutrientes y recogiendo las cosas que el cuerpo no necesita. Es muy importante que el corazón lata con un ritmo constante. El sistema circulatorio también ayuda a controlar la temperatura de nuestro cuerpo, a que no tengamos demasiados ácidos y a defendernos de las enfermedades. Y así llegamos a una verdad fundamental para el funcionamiento óptimo de esta máquina extraordinaria que es el cuerpo humano. Este cuerpo, que nos permite experimentar el mundo, es una maravilla de la biología y la ingeniería. Cada célula, cada órgano, cada sistema trabaja en armonía para mantenernos vivos y sanos. Pero ¿cómo podemos asegurarnos de que esta máquina funcione de la mejor manera posible? No se trata de un elemento mágico, sino de un equilibrio delicado,
un triunvirato, podríamos decir, de alimentación, ejercicio y descanso. Estos tres pilares son esenciales y se complementan entre sí. La alimentación nos da la energía y los nutrientes necesarios, el ejercicio mantiene nuestro cuerpo fuerte y flexible, y el descanso permite que nuestro cuerpo y mente se recuperen y se regeneren. Igual que un coche necesita el combustible adecuado, un mantenimiento regular y periodos de reposo para funcionar a su máximo rendimiento, nuestro cuerpo también tiene necesidades específicas. Si descuidamos alguna de estas áreas, nuestro rendimiento general se verá afectado. Imagina intentar conducir un coche sin gasolina o sin haberle hecho una revisión en años. Al final, se parará. Ignorar cualquiera de estos pilares es como intentar construir una casa sobre cimientos inestables. Sin una base sólida, cualquier estructura está destinada a derrumbarse. De la misma manera, si no cuidamos nuestra alimentación, ejercicio y descanso, nuestra salud y bienestar se verán comprometidos. La alimentación nos proporciona los materiales de construcción, el ejercicio fortalece la estructura y el descanso permite que el trabajo se asiente y se fortalezca. Cada uno de estos elementos juega un papel crucial para mantenernos en equilibrio y en óptimas condiciones. La alimentación, ese proceso que a menudo damos por sentado, es en realidad la piedra angular de nuestra salud. Lo que comemos afecta cada aspecto de nuestro ser, desde nuestra energía diaria hasta nuestra longevidad. Elegir alimentos nutritivos es una inversión en nuestro futuro. Cada bocado que ingerimos tiene el poder de nutrir o debilitar nuestro cuerpo a nivel celular. Los nutrientes que obtenemos de los alimentos son los ladrillos con los que se construyen nuestras células, tejidos y órganos. Por eso, es vital ser conscientes de lo que ponemos en nuestro plato. Igual que un jardinero elige cuidadosamente las semillas para su jardín, nosotros también debemos seleccionar los alimentos que alimentarán nuestro cuerpo y nuestra mente. Un jardín bien cuidado produce frutos abundantes y sanos, y lo mismo ocurre con nuestro cuerpo cuando lo nutrimos adecuadamente. Frutas y verduras rebosantes de vitaminas y minerales son esenciales para mantenernos sanos. Estos alimentos no solo nos proporcionan nutrientes vitales, sino que también nos protegen contra enfermedades y nos ayudan a mantener un peso saludable. Proteínas magras, que proporcionan los ladrillos para nuestros músculos, son fundamentales para la reparación y el crecimiento muscular. Las proteínas también juegan un papel crucial en la producción de enzimas y hormonas y en el mantenimiento de un sistema inmunológico fuerte. Y carbohidratos complejos, que liberan energía lentamente, son esenciales para un cuerpo en equilibrio. Estos carbohidratos nos proporcionan una fuente de energía sostenida, evitando los picos y bajadas de azúcar en la sangre que pueden afectar nuestro estado de ánimo y niveles de energía. Recordemos que la moderación es clave. Comer en exceso, incluso de alimentos saludables, puede ser perjudicial. Es importante escuchar a nuestro cuerpo y comer hasta sentirnos satisfechos, no llenos. Al igual que en la naturaleza, donde el exceso puede ser tan perjudicial como la escasez, debemos encontrar un equilibrio en nuestra dieta para prosperar. Un ecosistema equilibrado es un ecosistema sano, y lo mismo se aplica a nuestro cuerpo. El cuerpo humano está diseñado para moverse. La actividad física es una parte integral de nuestra biología. Nuestros músculos, huesos y articulaciones necesitan movimiento para mantenerse fuertes y funcionales. Desde nuestros ancestros cazadores-recolectores hasta nuestros días, el movimiento ha sido esencial para nuestra supervivencia. En el pasado, el movimiento era una necesidad para encontrar alimento y refugio. Hoy en día, aunque nuestras vidas son más sedentarias, el movimiento sigue siendo crucial para nuestra salud. El ejercicio no es solo una cuestión de estética, sino una necesidad biológica. Nos ayuda a mantener un peso saludable, mejora nuestra salud mental y reduce el riesgo de enfermedades crónicas. Fortalece nuestros músculos y huesos, mejora la salud cardiovascular y aumenta nuestra resistencia a las enfermedades. Además, el ejercicio regular puede mejorar nuestra calidad de vida y aumentar nuestra longevidad. Pero no se trata solo de levantar pesas o correr maratones. El ejercicio puede adoptar muchas formas y no necesita ser intenso para ser beneficioso. El ejercicio puede ser tan simple como un paseo diario, una sesión de yoga o cualquier actividad que nos mantenga en movimiento. Lo importante es mantenerse activo de forma regular o incluso jugar con nuestros hijos. Las actividades recreativas también cuentan como ejercicio y pueden ser una manera excelente de pasar tiempo de calidad con la familia.
Lo importante es encontrar una actividad que disfrutemos y que se adapte a nuestro estilo de vida. Porque cuando disfrutamos lo que hacemos, es más probable que lo hagamos de forma constante. Porque la constancia es la clave para cosechar los innumerables beneficios del movimiento. La regularidad en el ejercicio es lo que realmente marca la diferencia a largo plazo. En nuestra sociedad acelerada, el descanso a menudo se ve como un capricho o incluso como una pérdida de tiempo. Sin embargo, esta percepción no podría estar más lejos de la realidad. Sin embargo, el descanso, y en particular el sueño, es tan crucial para nuestra salud como la alimentación y el ejercicio. Durante el sueño, nuestro cuerpo y mente tienen la oportunidad de recuperarse y regenerarse. Durante el sueño, nuestro cuerpo realiza una cantidad asombrosa de tareas de reparación y restauración. Los músculos se reconstruyen, las células se regeneran y el sistema inmunológico se fortalece. Además, el sueño es crucial para la salud mental. Y el cerebro procesa la información del día, consolidando los recuerdos y preparándonos para los desafíos del día siguiente. El sueño también juega un papel vital en la regulación de nuestras emociones y en la capacidad de tomar decisiones. Privarnos del sueño no solo nos deja cansados y lentos, sino que también aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes e incluso depresión. La falta de sueño crónica puede tener efectos devastadores en nuestra salud a largo plazo. Igual que un teléfono inteligente necesita recargarse después de un día de uso, nuestro cuerpo y mente necesitan el descanso para funcionar de manera óptima. Tomarse el tiempo para descansar y dormir adecuadamente es una inversión en nuestra salud y bienestar a largo plazo. Hemos explorado los sistemas complejos que trabajan en armonía para mantenernos vivos, desde la sinfonía de la digestión hasta la red neuronal que nos permite pensar, sentir y soñar. Pero el cuerpo humano es mucho más que la suma de sus partes. Es una máquina biológica increíblemente sofisticada. Es un testimonio de resistencia, adaptación y potencial ilimitado. Cada uno de nosotros posee un potencial único, una combinación singular de talentos, habilidades y experiencias que nos hacen especiales. Al igual que una semilla que contiene en su interior el proyecto de un árbol majestuoso, nosotros también llevamos dentro la capacidad de lograr cosas extraordinarias. Solo necesitamos nutrir y cuidar ese potencial. Nuestra mente es una herramienta poderosa, capaz de moldear no solo nuestros pensamientos y emociones, sino también nuestra realidad física. Estudios han demostrado que la visualización, la meditación y el pensamiento positivo pueden tener un impacto real en nuestra salud y bienestar. Al enfocar nuestra mente en pensamientos positivos, podemos reducir el estrés, fortalecer nuestro sistema inmunológico e incluso acelerar la curación. La mente es un terreno fértil. Si la nutrimos con pensamientos positivos, creencias potenciadoras y una actitud de gratitud, crearemos un ambiente propicio para el crecimiento y la transformación. Este ambiente nos permitirá florecer y alcanzar nuevas cotas. No se necesita una revolución para desbloquear nuestro potencial. A menudo, son los pequeños cambios, las decisiones conscientes que tomamos a diario, las que tienen el mayor impacto en nuestra salud y bienestar. Beber un vaso de agua extra al día, subir las escaleras en lugar de coger el ascensor, dedicar unos minutos a la meditación o simplemente llamar a un amigo para charlar, son acciones simples pero significativas. Al igual que un mosaico se crea con la unión de pequeños fragmentos de vidrio, nuestra vida se construye a través de una serie de decisiones y acciones diarias. Elijamos sabiamente, centrémonos en lo positivo y demos pequeños pasos cada día hacia una versión más sana y plena de nosotros mismos. El viaje hacia nuestro máximo potencial no tiene un punto final. Es una exploración continua, un proceso de aprendizaje y crecimiento que dura toda la vida. Habrá desafíos en el camino, sin duda. Momentos de duda, de retroceso, de frustración. Pero es en esos momentos donde debemos recordar nuestra propia fuerza, nuestra capacidad de adaptación y nuestra determinación inquebrantable. Al igual que un alpinista que escala una montaña, paso a paso, con paciencia y perseverancia, nosotros también podemos alcanzar nuestras metas y vivir una vida llena de significado y propósito. Recuerda, el poder está dentro de ti. No subestimes tu capacidad para cambiar y crecer. Eres capaz de lograr cosas extraordinarias. Confía en ti mismo, abraza el viaje y nunca dejes de explorar el potencial ilimitado que reside en tu interior. Cada día es una nueva oportunidad para descubrir más de lo que eres capaz.
Y así, nuestra expedición a través de las maravillas del cuerpo humano llega a su fin. Hemos sido testigos de la complejidad de sus sistemas, la elegancia de sus mecanismos y la resiliencia de su espíritu. Que este conocimiento no sea solo información, sino una invitación a la acción. Un llamado a cuidar este extraordinario regalo que es la vida. Tu cuerpo es un milagro, una sinfonía de células, tejidos y órganos trabajando en perfecta armonía. Escúchalo, nútrelo, desafíalo y celébralo. Si quieres seguir descubriendo más sobre tu cuerpo y cómo potenciarlo, suscríbete al canal Vida y Remedios Naturales. Comparte este vídeo con alguien que también quiera entender cómo alcanzar su mejor versión.